Muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos del movimiento de jornadas de vida cristiana en Saltillo? Mi nombre es el Padre Rodolfo Pachicano Yaca, asesor espiritual de este movimiento en nuestra diócesis, principalmente para todos los grupos y jornadistas de la ciudad de Saltillo. Bueno, pues en este día voy a compartir con ustedes un tema en torno a la espiritualidad del apóstol San Pablo. Él define también nuestra propia espiritualidad, es decir, la de todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo en la jornada de vida cristiana, y no solamente con Cristo. Por eso recordamos que el camino al Padre nos lo muestra el Hijo, a la luz del Espíritu Santo, en el amor de María. Y yo quisiera, antes de empezar mi reflexión, recordar lo que decía San Ignacio de Loyola acerca de unos ejercicios espirituales o de un retiro espiritual. San Ignacio, que es el iniciador de esta experiencia, nos dice que hay tres fines para los cuales una persona puede vivir un retiro espiritual o una experiencia de ejercicios espirituales que son hasta de un mes completo en absoluto silencio, tratando de escuchar principalmente la voz de Dios. El primer objetivo, dice San Ignacio, es para que nosotros tengamos una actitud de cambio, de conversión, pasar de una vida de pecado a una vida de gracia y de amistad con Cristo. Seguramente que esta primera finalidad ustedes ya la han vivido en los 3 días y unas cuantas horas más de la experiencia de su propia jornada de vida cristiana. La segunda razón es para que una persona que ha llegado a la fe pueda ahora responder de una forma positiva y concreta a Dios nuestro Señor y a la invitación de Jesús para que seamos verdaderamente discípulos y misioneros, es decir, que despertemos a nuestra propia vocación dentro del pueblo santo de Dios. Y la tercera razón por la cual nosotros podemos vivir un retiro espiritual o unos ejercicios espirituales es precisamente para que demos un paso más en el camino de la santidad. Si el primer motivo ya lo habían ustedes alcanzado en su experiencia de jornada, los otros dos los pueden lograr a lo largo de estas horas que están ustedes en retiro espiritual. La tarde de ayer, este día sábado, y el día de mañana durante toda la mañana. Entonces, tanto el definir mejor su vocación como el decidir de una manera más formal su decisión de progresar en el camino de la santidad. Quiero iniciar con una oración al Espíritu Santo, precisamente porque Él es el que nos hace comprender la palabra del Señor. Danos tu Espíritu, Señor de la vida, el Espíritu que nos llena el corazón para seguir tus pasos y vivir el Evangelio. El Espíritu que guió tu camino desde la concepción, llenando la vida de María, tu Madre y Madre nuestra. El Espíritu que acompañó tu crecimiento en estatura, gracia y sabiduría en los años sencillos de tu vida en Nazaret. El Espíritu que te orientó hacia el desierto para meditar el llamado y salir luego a la predicación del reino de los cielos. El Espíritu que te daba fuerzas, aliento, ánimo para anunciar el reino y construirlo con gestos de vida fraterna. El Espíritu que te enseñó a descubrir a Dios en los pobres y sencillos, y alabar al Padre como María en el Magnificat. El Espíritu que te alentó en tu hora suprema y que pusiste en las manos del Padre como signo definitivo de tu entrega. Señor, danos tu Espíritu. Nos has prometido un compañero, un guía, un defensor, un maestro. Envía tu Espíritu a nuestras comunidades,
lo esperamos con ansias, lo buscamos con alegría. Queremos llenarnos de tu pasión por la vida. Renueva nuestra esperanza. Ayúdanos a caminar en medio de los conflictos. Enséñanos la fidelidad al Evangelio en estos tiempos difíciles. Queremos construir el reino, ofrecer al mundo los frutos de tu presencia salvadora. Dios de la vida, danos tu espíritu para que nos haga nuevos, para que nos impulse a la misión, para que seamos testigos, hermanos y mensajeros, para que vivamos en el Espíritu de Jesús y Él nos muestre las huellas del reino en la sociedad que vivimos. Así sea. La noche de ayer, mis hermanos, ustedes veían en una reflexión que compartían los auxiliares, las actitudes diversas con las que se debe vivir la experiencia de un retiro espiritual como el que ustedes están teniendo. Ahora yo voy a hablar de uno de los rasgos más impresionantes del apóstol San Pablo y se llama elegido para el Evangelio, escogido para el Evangelio. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender un poquito lo que es esa elección. ¿Cómo es que Dios nos escoge, como escogió al apóstol San Pablo, para caminar en su presencia? Si ustedes observan y pueden leer la Sagrada Escritura en una clave de investigar qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, nos damos cuenta que la elección es ante todo un acto de amor gratuito. Dios sale al encuentro de algunas personas para llamarnos a compartir su vida y para ser parte importante del proyecto de la salvación para toda la humanidad. Así un día bajó hasta Ur de Caldea y le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te indicaré. Y él obedeció al Señor. También la elección que Dios hace de cada uno de nosotros es una mirada compasiva. No nos elige por ser santos, por ser perfectos, por ser los mejores. Nos elige porque nos ama. Y porque nos ama, Él quiere que nosotros podamos compartir la fuerza. Por eso mira con compasión nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestros desalientos, todo lo que hemos hecho muchas veces para traicionar al Señor. Algunas veces podríamos decir que la elección de Dios es una búsqueda divina, es decir, una aventura en la que Dios va detrás de nosotros. Cuando tú llegaste a la experiencia de la jornada de vida cristiana, seguramente decías: vine porque me insistieron demasiado algunos de los anteriores jornadistas. Vine porque mi novia ya había entrado en ese movimiento. Vine porque quería yo, inculcar un nuevo sentido a mi vida. Hay muchas razones por las que uno llega a los 3 días de la experiencia de jornada de vida cristiana. Lo importante está no a la vista de los demás, es que veniste a esa jornada porque Dios salió a buscarte y te encontró. Por eso cuando tú empezaste a transformar tu interior, tu corazón allí en la jornada, te diste cuenta de algo maravilloso. Era el Señor el que estaba contigo, es el que iba a tu lado, es el que te hablaba al interior de tu alma y de tu corazón. Esa búsqueda es para elegirte y hacer alguna obra especial en ti. Fíjate bien, ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la razón por la cual Dios nos elige? Dios nos ha escogido, como escogió también al apóstol San Pablo para el Evangelio. Primero a nosotros nos busca, nos elige, nos escoge para ser sus hijos. Diría el evangelista San Juan en una de sus cartas: es necesario que vivamos en la verdadera libertad de los hijos de Dios, porque cuando todavía nosotros éramos pecadores, Él nos amó y se fijó en cada uno de nosotros para elegirnos. Segundo,
El Señor nos elige para que seamos parte de su pueblo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era el elegido. Por eso tenían entre el pueblo y Dios una alianza. Y la alianza era: escucha, Israel, yo soy el Señor tu Dios, y tú eres mi pueblo. Si tú me escuchas, te bendeciré, y bendeciré al que te bendiga, y maldeciré al que te maldiga. Haré contigo una alianza inquebrantable. Por lo menos la fidelidad de Dios es la que garantiza ese compromiso, ese encuentro, ese trato entre los dos, aunque el pueblo tantas veces le traicionó. Y también te he elegido para llevarte a una tierra donde mana leche y miel, y allí tú puedas vivir enteramente feliz aquí en la tierra antes de llegar a la felicidad del cielo. Nosotros ahora somos parte de la iglesia y el Señor nos elige para ser parte de ese pueblo suyo, el cuerpo místico de Cristo, el pueblo santo de Dios, pueblo sacerdotal, pueblo elegido, pueblo marcado para la vida eterna. Y tercero, nos llama también para ser apóstoles. Yo creo que la experiencia de la elección o de habernos escogido, tú la tienes muy clara, porque ¿cuántas personas han sido antes que tú llamadas? Yo quiero que recuerdes un momentito a un personaje que fue clave en la experiencia de la liberación de Israel y se llama Moisés. Él cuidaba el año 14, durante 14 años, los ganados de su suegro Jetró, cuando de pronto vio una zarza ardiendo que no se consumía. Capítulo número 3 del libro del Éxodo. Y fíjate cómo él trató de acercarse, como tú trataste de acercarte cuando empezaste a escuchar la voz de Dios. Y le dice el Señor: no te acerques, Moisés, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es tierra sagrada. Y empezó una experiencia de amistad, una historia de amor. También tú recuerdas cómo el Señor llamó al niño Samuel. Servía a las órdenes del sacerdote Elí en el templo de Silo o de Siló. Es primero y segundo libro de Samuel, sobre todo el primero, en sus primeros pasos. Fíjate cómo a la edad de 12 años el Señor una noche, mientras dormía junto al santuario, es decir, lo que hoy llamaríamos nosotros el sagrario, donde estaban los signos más importantes de la alianza. Nosotros tenemos el de la nueva alianza, que es la Sagrada Eucaristía. Él dormía allí y durante la noche escuchó por 3 veces que alguien le llamaba por su nombre: Samuel, Samuel. Él se levantaba y corría de allí, de donde estaba en el santuario, a las habitaciones cercanas donde estaba el sacerdote Elí, y decía: heme aquí, pues me has llamado. La tercera vez se dio cuenta Elí, el sacerdote, que era Dios el que llamaba, y le dijo: vuélvete a acostar, y si alguien te llama, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y sucedió esto, y le encomendó una gran misión. Bien, algunas personas han sido llamadas para poder desempeñar un ministerio a través de la palabra, y ellos son los profetas. Dice, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo número 6 de su libro, que entró en el templo y que estaba sentado sobre un trono maravilloso, lleno de gloria y de honor, en Dios nuestro Señor. Y la orla del manto, es decir, todo lo que quedaba como complemento de sus vestiduras, llenaba toda la parte del templo. Él estaría como arrinconado en lo más hondo de aquel lugar. Y entonces vio que 6 ángeles, querubines y serafines, se acercaban y gritaban cantando: Santo, 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 Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el Señor del universo. Y cuando aquel hombre, Isaías, vio aquella maravillosa experiencia, que era una visión, dijo: Señor, mira que soy un hombre de labios impuros y tengo también mi corazón impuro.
y no soy digno de mirar todo esto. Uno de los serafines corrió volando y tomó una brasa del brasero que había junto al templo y se la puso al profeta en los labios y lo hizo digno de anunciar la palabra de Dios. Una siguiente persona que es elegida es la Santísima Virgen María, ya en el Nuevo Testamento. Y cuando el ángel Gabriel llega a su casa, le dice cuál es la misión. Vas a ser la madre del Señor, del Salvador. Llamarás a tu hijo Jesús, que significa Yahvé salva. Dios hace una obra maravillosa. Así, y creo que más cercanos a nosotros son los apóstoles. Llamó a 12, nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versos del 13 al 15. Los llamó, dice, para 3 cosas. Primera, para que estuvieran con él. Cuando nosotros fuimos a la primera experiencia de jornada cada uno, ya después algunos han ido como auxiliares, como temistas, como colaboradores, pero la primera vez te llamó para que estuvieras con él. Es decir, para que tengas con él una experiencia imborrable, una amistad incomparable y una vida nueva en Cristo. Es la primera cosa para que la que llamó a los 12. Segundo, para enviarlos a predicar. Así es que, como apóstoles que somos, fuimos elegidos, fuimos escogidos para el Evangelio, como el apóstol San Pablo. Y así nos va enviando a predicar. ¿Cuántas veces tú eres con tu vida un predicador del Señor, del Evangelio? Cuando, por ejemplo, respetas los valores de la vida familiar y pones a tus papás honrándolos y bendiciendo su presencia junto a ti. Cuando en tu escuela das testimonio de una vida de rectitud, de sinceridad, de entrega. Cuando en tu amistad eres transparente y no tienes dobles intereses. Cuando en tu noviazgo vives intensamente ese amor que Dios siembra en tu corazón, pero con unas virtudes particulares, la fidelidad, la pureza y la entrega, sin que esto pueda manchar tu dignidad y la vocación a la que has sido llamado. Segundo, entonces los envió para predicar. Y tercero, los envió para hacer milagros en su nombre. Y esa tercera dimensión es muy importante para nosotros. Pues yo quisiera ahora repasar un poquito cómo sucede precisamente esa experiencia del apóstol San Pablo, que fue escogido para el Evangelio. Es decir, Dios lo eligió para que estuviera él muy cercano en esta misión. Y dice así en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 1, versos del 14 al 17. Seguramente algunas de estas expresiones te van a parecer como novedosas, porque nunca las habías leído. Gracias a Dios, no bauticé más que a Crispo y Gayo. Así que nadie diga que los fue bautizado invocando mi nombre. Bueno, bauticé también a la familia de Esteban, el primero de los mártires, pero que yo sepa, no bauticé a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, sin elocuencia alguna, para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo. Te das cuenta que la primera tarea para la que el Señor te ha elegido a ti, te escogió, es para anunciar el Evangelio, no para hacer sacramentos. Cuando Jesús se despide de sus apóstoles, Mateo 28 del 16 al 20 y Marcos 16, 16 dice: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Un segundo momento es: el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Pablo sabe bien que aunque ha tenido que ejercer el ministerio de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está llamado en primer lugar a anunciar el Evangelio. También tú, este es más importante que ninguna otra tarea que tú puedas tener a lo largo de tu vida de apóstol del Señor.
Y el mismo San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 3, 2 capítulos más adelante, versos del 10 al 13. Tampoco habías escuchado seguramente alguna de estas expresiones. Según el don que Dios me ha dado, como arquitecto, experto, puse el cimiento. Pero otros después de mí siguen construyendo. Que cada uno se fije en cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, que es Jesucristo. Sobre este cimiento uno coloca oro, otro plata, otro piedras preciosas, otros madera, hierba, paja. La obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá como fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno de nosotros. Ahora, fíjate bien, eres arquitecto y estás construyendo el reino de Dios con tu apostolado. ¿No es verdad que algunos sábados te parece cansado ir a las reuniones del movimiento de jornadas de vida cristiana al que perteneces? ¿No es verdad que aún siendo auxiliar o dirigente, eres una persona que se resiste a la vida de la gracia porque no ves a veces los resultados que tú estabas pensando alcanzar? Vean ustedes, yo soy el que inicia poniendo el cimiento, pero otros son los que van poniendo las demás etapas en la construcción de este reino de Dios. Pues fíjate bien cómo el apóstol San Pablo es consciente de la grandeza de su vocación. Por eso, y ahora pasamos a la carta a los Romanos, en el capítulo número 10, versos del 9 al 17. Y dice así el apóstol San Pablo: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Con el corazón creemos para ser justos. Con la boca confesamos para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. Quien cree en Él no quedará confundido. Ya no hay entonces diferencias entre el judío y el no judío, entre los judíos y los griegos, porque es el mismo el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Cuál es entonces la primera finalidad, querido hermano jornadista, de que tú puedas ser elegido para el Evangelio, para anunciar a Jesucristo? Muy fácil. El primer fruto de tu predicación va a ser la fe en los corazones. ¿Acaso eres tú el que produce esa fe? No. Es un fruto en el que Dios se compromete con nosotros, porque no puedes tú creer con tu corazón y proclamar con tu boca si el Señor no te lo permite hacer por medio del Espíritu. Pero la predicación de la palabra de Dios es definitivamente el instrumento por el cual todos sabemos bien que Dios nos ha elegido exactamente para algo, para predicar el Evangelio. Fuimos escogidos, fuimos elegidos como San Pablo para esta hermosa misión. Y si vas a proclamar la palabra de Dios, mi pregunta es: ¿conoces la Escritura? ¿Conoces la Biblia? ¿La lees cada día como un alimento que es absolutamente indispensable? ¿No decía Jesús estando en las tentaciones en el desierto, cuando el demonio lo va a tentar, diciéndole que cambie unas piedras en pan para que coma? Dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate qué importante es esto. Por tanto, la palabra de Dios que tú vas a predicar, debes primero escucharla, asimilarla,
grabarla en el corazón. Y cuando ya estás convencido de que esa es la palabra que Dios quiere que tú transmitas, entonces dar testimonio con tu palabra. Y luego respaldarla también, por supuesto, con tu vida. Pero seguimos adelante y el apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, ¿verdad?, nos encontramos nosotros con los versos, capítulo 3, versos del 5 al 8. Él va a describir, San Pablo, cuál es la misión que Dios le ha encomendado. Dice, este misterio, no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas. Sin embargo, ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas que han sido inspirados. Tú eres un apóstol, eres un profeta y has sido inspirado por Dios. Yo lo soy también. Por eso para mí el alimento más importante de cada día es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Ya lo he dicho alguna vez ante ustedes, hoy lo repito. Yo paso aproximadamente 8 horas cada día leyendo la Sagrada Escritura o estudiando los temas que me van a ayudar a comprender más el camino de Dios. Y sigue diciendo, esta misión y esta inspiración consiste en esto, que por medio de la buena noticia, los paganos compartan la herencia y las promesas de Cristo Jesús y sean así también miembros del cuerpo de Cristo. De esta buena noticia yo soy ministro por don de la gracia de Dios, otorgada según la eficacia de su poder. ¿Te ha dado alguna vez temor, miedo de poder hablar algún tema ante los demás? Puede ser que hay algunos temas que te gustan y te agradan, que si el alcoholismo, que si las drogas, que si el noviazgo, que si la vida en familia, etcétera. Pero cuando se trata de hablar de los temas de la palabra de Dios, debemos temblar. Si tú no sientes temor, nerviosismo y algunas veces hasta temblor interno cuando vas a hablar de la palabra de Dios, no eres un buen mensajero. Yo después de todos estos 42 años de vida sacerdotal casi que tengo, fíjate bien, sigo teniendo todavía nerviosismo y temor porque el Señor nos va enseñando un camino que es el camino que Él tiene para nosotros. Muy bien, pues fíjate cómo en este camino el apóstol San Pablo se da cuenta de la grandeza de su propia vocación. Por eso dice en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versos del 1 al 7. Ante todo, recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, especialmente por los soberanos y las autoridades, para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable para Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay más que un solo Dios, no hay más que un solo mediador, que es Cristo Jesús, hombre, Él también, que se entregó en rescate por todos conforme al testimonio que se dio en el momento oportuno. Y yo he sido nombrado su heraldo y su apóstol. Digo la verdad y no engaño a nadie. Maestro de los paganos en la fe y la verdad. Así es que tú, al igual que el apóstol San Pablo, eres heraldo y apóstol. ¿Qué es un heraldo? Hoy los utilizamos muy poco. Se usan todavía, por ejemplo, en las monarquías, en los países donde son gobernados por un rey. El heraldo es el que sale a anunciar lo que el rey quiere comunicar o la cercanía de un acontecimiento importante para aquella nación, para aquel pueblo. Bien,
Pues fíjate, tú eres heraldo de Jesús. Nada más, con tu vida, con tus actitudes. Por eso, tú no eres un buen cristiano solo las horas que pasas compartiendo con tus hermanos del movimiento de jornadas de vida cristiana. No, tú tienes que ser heraldo del Evangelio de Jesús, un buen cristiano, cuando estás en la escuela, cuando estás con los amigos, cuando sales a las diversiones, cuando estás viviendo en tu casa, cuando eres una persona que tiene un noviazgo, etcétera, en todos los momentos. No es verdad que entre tus compañeros puedes encontrar algunos que tienen una vida doble, es decir, cuyas aficiones y costumbres, aparte de ser jornadistas, traicionan las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Y tenemos algunos hobbies que no siempre van acorde en armonía con el Evangelio. Quiero decirte, personas que, por ejemplo, utilizan su cuerpo como instrumento para tatuarse. Un tatuaje no es algo que vaya con el Evangelio, porque no estás respetando la integridad de tu ser. O cuando haces algunas actitudes, por ejemplo, para lucirte en la sociedad de alguna manera, a través de costumbres y de modelajes y cosas de esas tan raras que a veces encontramos, y dices tú, ¿y ese es un cristiano de verdad? O cuando no es coherente tu vida con los sacramentos que llevas. Aquí nos recomienda la oración, pero yo te recomiendo la Eucaristía, la Sagrada Comunión, y también la confesión, la reconciliación sacramental, para que seas un auténtico heraldo y un verdadero apóstol del Evangelio. Muy bien, yo quisiera todavía hablar un poquito más de esta experiencia y vamos a ir a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 13, versos del 1 al 4. Es la tercera vez que voy a visitarlos y toda causa debe decidirse por el testimonio de 2 o 3 testigos. A cuantos siguen en sus pecados y a todos los demás se lo dije ya en mi segunda visita y se lo aviso ahora a un ausente, que cuando vuelva ya no tendré consideraciones con ustedes. Esta será la prueba de que por mí habla Cristo, para que ustedes no permanezcan en la debilidad, sino sean fuertes y poderosos con su testimonio y su amistad con Cristo. Es decir, si tu vida se ha vuelto una elección, Dios te ha escogido como a San Pablo para el Evangelio, entonces estás llamado a hablar en el nombre de Jesús con tu vida y con tus acciones. Si no, vas a ser una falsedad de apóstol y de heraldo del Evangelio. ¿Por qué crees que decía el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos del 13 al 16? A los apóstoles Jesús les dice después en el sermón de la montaña, después de las bienaventuranzas, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz. Por tanto, si tú eres sal, debes ayudar a los demás a sacar lo mejor de sí. No vas a hacer de ninguna persona una imagen y semejanza tuya. Todos somos imagen y semejanza del Señor cuando vivimos en la verdad, en el amor, en la paz, en la justicia, en la autenticidad. Pero la sal, como en los alimentos, le ayuda a sacar a cada alimento lo mejor de sí. La sopa sabe a sopa. La carne sabe a carne. Los frijoles a frijoles. La pizza a pizza. No es la sal la que da sabor, sino es la sal la que ayuda a que tú saques lo mejor de ti. Toda la riqueza que tú guardas en tu interior, ¿verdad? Ya la estás sacando, la estás poniendo al servicio del Evangelio porque fuiste escogido para esto. Ayúdale a los demás a ser mejores y al mismo tiempo tú sigue creciendo hasta
el momento que llegues a la estatura del hombre perfecto que es Cristo. La sal sirve para conservar un alimento que debes dejar muchos días. Tienes que ponerle más sal. Pues sí, tú como persona debes perseverar en el camino del Señor. Y la sal sirve para curar. Si tú te haces alguna herida, te ponen sales biológicas o preparadas en un laboratorio para que cicatrice. Todas tus heridas del corazón van a cicatrizar cuando tú seas de verdad sal, según lo anuncia Jesús. Y eres luz del mundo. De veras, cuando pasas entre tus amigos, entre tu familia, entre tus compañeros de estudio o de trabajo, ¿estás iluminando a los demás? Los demás notan que tú eres alguien diferente, que piensa diferente, que habla diferente, que actúa diferente a los demás. Cuestiónalos con tu vida, con tus actitudes, con tus pensamientos, con tus palabras. Que cada uno se dé cuenta que tú estás iluminado porque vives a un lado de Jesús. Por eso Jesús decía, capítulo 8 de San Juan, yo soy la luz del mundo. El que camina junto a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjate qué importante entonces esta misión. Tú has sido elegido para el Evangelio. Tú eres escogido para proclamar a Jesús. De veras, tus palabras son palabras que nacen de la meditación y del encuentro con Cristo. Son palabras que llevan ternura, consuelo, fortaleza a los demás. Cuando ves a alguno de los compañeros del movimiento decaído, triste, deprimido, fracasado, eres capaz de darle aliento con tu propio testimonio, con tu amistad, con tu cercanía, con tu ayuda. ¿Has orado por esos hermanos que se sienten tristes y desalentados, o de los que han perdido el camino, o de los que dejaron de asistir simplemente porque no hubo nadie que les pusiera una atención especial? En tu casa, ¿has dicho palabras de consuelo y de fortaleza para tus padres, para tus tíos, abuelitos, hermanos, primos, parientes en general? ¿De verdad eres sal de la tierra y luz del mundo? El Evangelio se ha vuelto de tal manera importante para ti que en realidad no dejas ni un momento de estar atento a lo que Dios te está pidiendo. Sí, yo estoy seguro que ahorita pueden surgir en ti muchas inquietudes, muchas preguntas. Por ejemplo, si quieres conocer el Evangelio, ¿por dónde tienes que empezar a leer? ¿Cuál de los 4 evangelios es el mejor? Cada uno tiene su propia finalidad, porque tiene sus propios destinatarios. Si tú te sientes necesitado de amor y de ternura de parte de Dios, y experimentar su perdón y su misericordia y su compasión, lee el Evangelio de San Lucas. Él es el único que no era ni judío, ¿verdad?, ni palestino, sino que viene de una cultura pagana, como escuchamos varias veces en San Pablo en las lecturas de hoy. Los paganos son los que tenían otra fe, a lo mejor en otras divinidades desconocidas. Lucas, cuyo nombre significa, ¿verdad?, iluminado o el que ilumina, viene de una palabra latina que es luce, que significa luz. Lucas es un hombre que, viviendo en Antioquía de Siria, por la predicación del Evangelio, no sabemos si Pablo, si Bernabé, si Apolo, Silas o Marcos le predicaron. Pero él se enamoró de Jesús a través de la predicación de los demás. Él nunca conoció a Jesús. Luego, cuando lo conoce, se acerca a la fe y empieza a ser compañero de Pablo. Él era médico de profesión, pero fue con Pablo hasta el final, el último. Antes de morir Pablo, que está con él de todos sus grandes compañeros, fue Lucas precisamente.
Así es que él escuchó muchas predicaciones de Pablo, aunque no sabemos si la primera que lo convirtió a Jesús, a la fe, sería la del apóstol San Pablo. Viene del extranjero y muy pronto se mete en una comunidad cristiana que quiere predicar el evangelio. Por eso nos deja en el evangelio un manual de predicación como lo hacía Jesús. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el segundo libro de él, nos deja un manual de predicación de Pedro y de Pablo, para que nosotros, elegidos para el evangelio, escogidos como San Pablo, no nos quedemos lejos, nos comprometamos en el anuncio del evangelio. ¿De verdad estás convencido de esta sagrada vocación? ¿Te estás preparando para ser un verdadero predicador de la palabra de Dios y constructor, arquitecto del reino? Heraldo de la salvación, apóstol de Jesucristo por convicción, hasta que llegues a decir como San Pablo: vivo, mas no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. O como diría casi al final de su vida: he combatido el buen combate, he perseverado en la lucha, he conservado la fe. No me queda más que recibir la corona que Dios, como justo juez, dará a todos sus elegidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.